Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Buenos días. Bendigo a todos los que están mirándome del otro lado de la cámara. Señor, sea bendiciéndolos, fortaleciéndolos ricamente, tanto aquellos que nos siguen en vivo o con aquellos que están en forma diferida, los de nuestra congregación, los visitantes, los que de alguna manera nos siguen regularmente por internet. El Señor los bendiga ricamente. Gloria al Señor. Hemos tenido un tiempo de entrenamiento bastante intensivo y lo extendimos al día de ayer para poner algunos apéndices, Señor, porque quedaron cortas los 4 días y tuvimos que tener un día más y también un día de testimonios para que regocijarnos en lo que el Señor había hecho. Vamos a... Sí, esto me estoy olvidando. Vamos a la palabra de Dios. No sé si van a ver mucho, hay poco contraste. Así que te invito a abrir tu Biblia en Mateo, libro o Evangelio de Mateo, capítulo 11. Es un texto conocido, quizás lo sabes de memoria, a esta altura creo. Este es uno de los textos que se puede conocer de memoria. Versículo 28 en adelante. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando le pedí al Señor una palabra para el día de hoy, algo muy fuerte vino en mi corazón, que era gracia, palabra gracia. Y sabía entonces que tenía que hablar de gracia, pero gracia es amplio, le especificaba, le pedía, a ver, más específico, más ¿qué? ¿Gracia sobre qué? ¿Gracia sobre qué punto? O algo más acotado. Y mientras preguntaba, me viene el tema que a mediados de febrero tuvimos una reunión con el equipo ministerial de acá, de la Resurrección, y el Señor nos había hablado bastante, una palabra, unas visiones bastante interesantes que de alguna manera se las quiero compartir, y que tenía que ver con la gracia, la invitación de la gracia del Señor. Y en ese momento nos abrió este panorama para el mes, y creo que dentro de ese mes estaba la escuela y lo que el Señor brindaba en la escuela. Y creo, al estar todavía en el mes, es válida la palabra. Ahora, yo creo que siempre la palabra de la gracia siempre es válida, ¿no? O sea, no es para un mes solamente. Pero qué bueno que cuando habla para un tiempo en particular, porque lo estamos buscando en ese tiempo, tomar esa palabra, ¿sí? Entonces, habíamos visto las últimas veces una serie de espíritus que salían del trono, lo hablamos desde este lugar, ¿no? Y justamente eran expresiones de su espíritu que venían a nosotros a ministrarnos, y eso no sin independencia o sin trabajo coordinado con los ángeles y Espíritu Santo trabajando con nosotros y en coordinación con nosotros también. Entonces, cuando nos metimos en el tiempo de intercesión, el Señor me dio 4 visiones muy interesantes. En principio descolgadas las unas con la otra, como van a ver. Entonces la primera impresión fue muy fuerte, que empezó con una palabra. Me vino al Señor: somos tuyos, como si fuera un sello, somos tuyos, ¿sí? Y entonces ahí empieza a desarrollarse esta visión. Esto era durante el tiempo de adoración. Empieza a desarrollarse la oración, y veo cómo hay 2 ríos que son como 2 brazos, yo lo veo de adelante, son como 2 brazos de agua,
dos canales de agua que vienen y eran los dos brazos del Señor como que estaban invitando a acercarse. Era como un aislarse de todo el mundo, de toda la creación del hombre, o sea, era una atmósfera de naturaleza, ¿no? Pero en eso yo veía la presencia del Señor y aislarse completamente de la obra del hombre, del toque de la mano del hombre, que de alguna manera afectaba o marcaba o modificaba la naturaleza. Y el ambiente que se manifestaba ahí era de mucha calidez, de mucha ternura, de mucha paz, de mucho momento para disfrutar, de quedarse ahí pasando tiempo y tiempo y tiempo, disfrutando, como les decía, ese lugar. Entonces viene la segunda visión y totalmente diferente, y era justamente lo contrario, es decir, veía una biblioteca, que podría ser una biblioteca de una universidad, una biblioteca pública, gente que caminaba, gente que estaba ahí sentada en mesas leyendo, estudiando. Pude ver una mesa como un mostrador que podría ser la mesa de entradas, salidas de la biblioteca, etcétera, etcétera. Libros, anaqueles, o sea, muebles para tener justamente las bibliotecas donde tenían los libros. Y pude ver una escena así muy general, y en eso un lugar bien iluminado, no era un lugar oscuro, era bien iluminado, y en eso veo una persona que viene con unos libros, ¿sí? No sé si para llevar, para estudiar ahí, no sé, venía caminando, no puedo distinguir si es hombre o mujer, y veo que detrás de un anaquel sale un brazo derecho, veo la mano y el antebrazo, y que la agarra y como que la secuestre, y esa es la palabra que me vino, secuestro. El brazo el antebrazo y la mano eran un verde grisáceo, no era un verde nítido, un verde grisáceo, y en ese momento me acuerdo que obviamente reprendí eso porque me decía, esto es un secuestro, ¿sí? Entonces, les decía que reprendí esa escena porque entendía que era un secuestro. Alguien la estaba secuestrando a esta persona. Entonces me viene el texto que leímos al principio, ¿sí? Veía esos dos torrentes como brazos del Señor, ahora haciéndome una invitación a acercarme a Él. Pero el foco que me pone, yo no veo el rostro del Señor, veo el cuerpo, por así decirlo, toda esta parte. Y el foco que me pone el Espíritu es, digamos, toda esta zona, la parte del vientre, la parte del estómago, y veo como una puerta abierta para entrar en el interior del Señor, ¿no? Y al hacerlo, veo que voy bien profundo y llego a los riñones, y allí entiendo que justamente los riñones es el lugar donde está la fuerza y donde está el entendimiento, ¿sí? Donde está la fortaleza del Señor. Entonces, entendí que estamos en el equipo y invitábamos a todo el equipo a entrar, y al ser el equipo ministerial implicaba que toda la iglesia entraba con nosotros, ¿sí? Y eso tenemos que entender, esa estructura, ese entendimiento de cuerpo que tenemos. Estábamos toda la iglesia entrando ahí, y no solo Él quería renovar nuestras fuerzas, sino darnos su entendimiento de cómo operar en sus fuerzas y no en las propias, que lleva al cansancio, ¿no? Así que quiero invitarte a que puedas tomarte un minuto en este momento para que podamos orar y meternos en la experiencia. Yo sé que no la viste la experiencia, pero creo que el Espíritu Santo es suficientemente poderoso como para
al tener todos el mismo espíritu, para podernos meter en este momento, en esa experiencia. Cerra tus ojos, vamos a orar. Muy sencillo porque es la obra del Espíritu, no es nuestra verborragia en la oración. Padre, queremos entrar y llegar a lo profundo de ti, Señor, a tus riñones, a tu corazón, Señor. Señor, como congregación nos introducimos en ti, condúcenos hacia tu interior en este momento. Señor, revélanos la fuente de tus fuerzas, como dice tu palabra, todas nuestras fuentes están en ti. Todas nuestras fuentes, aún la fuente de nuestras fuerzas está en ti. La fuente de nuestro entendimiento está en ti. La fuente de nuestra comprensión está en ti. La capacidad de lectura, Señor, está en ti, Padre. Señor, como Salmo, todas mis fuentes están en ti, Señor. Revélanos tus motivaciones, tus pensamientos para vivir como es de tu agrado, como tú ves, como quieres que andemos, vivamos, hablemos, sintamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y me acuerdo que simultáneamente cuando estaba sucediendo todo esto, Gaby tiene una canción, recibe una adoración que decía: aquí estoy, he oído tu voz, acércate. Había un llamado de parte de Dios a acercarnos a Él, ¿no? Y Abel justamente también había visto esos brazos como caudales de gracia, ¿sí? Que rodeaban, que nos rodeaban y venían sobre nosotros a manera de invitación, contrarrestando justamente todo tipo de carga, todo tipo de religión que podría haber, que nos ahoga. La religión siempre tiene mucho peso de carga sobre nosotros. Y era una decisión que teníamos que tomar de dejarnos guiar por el Espíritu Santo hacia su interior, ¿no? De dejarnos llevar por su gracia y operar, y dejar de operar, obviamente, en nuestro esfuerzo. El punto es que hay una expresión muy común en el Antiguo Testamento y la Biblia textual, cuarta edición, la rescata así, digamos, textualmente, que dice que Dios examina nuestros riñones y nuestro corazón, o al revés, corazón y riñones, pero está la palabra riñones y corazón, ¿sí? Otras traducciones, en vez de riñones, usan mente, usan pensamiento, usan entrañas, pero resulta que los riñones es el centro, por así decirlo, de nuestra fortaleza, pero también de nuestro entendimiento. De modo que veía como que Dios quería examinar nuestro interior, examinar los riñones, nuestra mente, y era todo un paquete, pero de alguna manera yo estaba viendo que el Señor se abría en nosotros para que nosotros examináramos sus riñones y su corazón, pero lo examináramos desde adentro, estando adentro, que viéramos eso y que eso fuera una impartición para nosotros para transformar nuestros riñones y nuestro corazón. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No era tanto que Él nos examinaba entonces, sino que nosotros lo examinamos a Él para aprender de Él, porque es lo que decía el texto: aprended de mí, pero tenemos que aprender no desde una visión externa de Jesús, como podría ser en un seminario, en un libro, que bueno, ahí está el libro y acá estoy yo, pero ahí es estar dentro, justamente donde están esas fuentes que son para nosotros. Y me venía el pasaje de Efesios, cuando Pablo dice, Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entendía que Él era la medida de todo, el estándar de todo, ¿sí? A ese nivel tenemos que llegar. Pero no era una enseñanza intelectual, sino una incorporación, es decir, ser transformados en lo que Él es, básicamente, ¿sí? Entonces, todo lo tomamos de Él, nuestras impresiones, nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, están en Él y vienen a ser impartidas en nosotros. Y dentro de esta experiencia en su interior, en un momento sentí que estaba como en un ascensor.
¿sí? Y bueno, anatómicamente los riñones están más abajo que el corazón. Entonces, de alguna manera, a partir de esa experiencia con sus riñones, subía a algo más importante, que era el corazón, o iba más a lo profundo del Señor. Pero por otro lado, veía también un ascenso desde lo mío, desde mis fuerzas, desde mi entendimiento, a las fuerzas del Señor, al entendimiento del Señor. Como quien dice, había un doble ascenso. No es que veía adentro un ascenso, yo sentía que como que me estaba elevando. Y recuerdo que en ese momento también Gaby comparte una porción que es Juan capítulo 17, versículo 3, donde Jesús define lo que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Así que esa experiencia en el interior del Señor y ese ascenso era una buena descripción de lo que era la vida eterna, o de ese proceso que se va dando como parte de la vida eterna en nosotros, de ser transformados y tener ese tipo de experiencia, ese tipo de impartición de parte de Dios para, renovar nuestras fuerzas y usar sus fuerzas, renovar nuestro entendimiento y que su entendimiento venga a nosotros y cosas por el estilo, ¿no? Ser constantemente transformados a su imagen y la posibilidad que Él nos brinda de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a orar: Señor, examíname mi corazón, ve si hay algo mal, quiero tomar de ti, etcétera, etcétera. Enséñame tus riñones y tu corazón, porque es lo que quiero que esté en mi vida. Y cuando estaba orando eso, me vino un pensamiento: ¿qué es lo que me debilita? ¿Qué es lo que debilita mis fuerzas? ¿Qué es lo que me distrae? ¿Qué es lo que perturba mis pensamientos? Noten que estas dos cosas están unidas. Perturbar pensamientos, debilitarme. Están unidas, riñones y corazón también están unidos. Y ahí me aparece la figura de Asaf. Un salmista, un sacerdote, un hombre santo, con una gran sensibilidad por las cosas de Dios, pero hombre al fin, viviendo en un contexto humano caído. Él, un ministro, ¿sí? Un sacerdote, vivía en el templo, pero era un ser humano como cualquiera de nosotros. Y veía y escuchaba lo que pasaba en la sociedad, como nos sucede a nosotros, ¿no? Y como a nosotros algunas veces también nos da bronca ver ciertas situaciones que no comprendemos. Nuevamente, mente racional, mente humana, mente nuestra propiamente dicha. Vemos situaciones y, Señor, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo se come esto? Nos duele ver injusticia y como parecería que Dios no hace nada, porque oramos, porque vemos la injusticia, Señor, a ver esta situación, ¿cómo puede seguir adelante, no? Y dice Asaf lo siguiente, te invito a ver Salmo 73, versículos 21 al 28, dice: cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis corazones, entonces era torpe e ignorante como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estoy contigo. Tú sostienes mi diestra. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. En Adonai he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Estas palabras de Asaf son muy interesantes, muy reveladoras, porque él había tenido una experiencia con el Señor que después se la voy a contar. Por eso puede hablar, primero una suerte de confesión, pero después puede hablar desde la perspectiva de Dios, ¿no? Y ahí dice algo interesante al final, el último versículo, el versículo 28, a ver si lo tengo ahí resaltado, esa es la última porción. Dice: en Yahvé Adonai he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Si su refugio está en Yahvé Adonai, entonces quiere decir que Asaf está dentro de Dios.
se ha metido en él, él es su refugio, entonces se ha metido en él, y justamente cuando estaba fuera de él, aún cuando era sacerdote, no se había metido en él, y veía las cosas de un ser humano y había un cortocircuito en su cabeza, ¿no? Por todas las cosas que veía. Entonces, es desde su interior que Dios nos anima a contar sus obras. Acá está diciendo, en Yahvé Adonai he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Nuestra misión es de alguna manera contar, relatar, hablar de sus obras, conocer, obviamente. Ahora, un salmo con el cual nos estuvo hablando mucho un salmo, les decía, con el cual el Señor nos habló mucho el año pasado y aún el anteaño, es el Salmo 46, 8 al 10. Fíjate lo que dice Salmo 46, 8 al 10. Venid, contemplad las obras de Yahvé, que puso asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, que parte la lanza y que quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Estar en reposo, estar quietos, no es inactividad, sino el momento para examinar las obras del Señor. Es decir, separarnos, tener un tiempo para estar aislados del mundo y empezar a ver, revisando, por ejemplo, las Escrituras, nuestras vidas, y qué cosas tremendas que ha hecho, y cómo terminó esto, terminó aquello, destruyó al enemigo, etcétera, etcétera, las cosas que el Señor ha hecho. Y que finalmente Él es Yahvé y Él es el que va a ser exaltado en la tierra. Al estar quietos de esta manera, renovamos nuestras fuerzas, porque tomamos de sus fuerzas, tomamos ese entusiasmo, esa energía, si se quiere, que viene de Él, que nos libera de todo pensamiento negativo, porque empezamos a ver lo que Él hace, cómo Él es, y no hay instancia en que el enemigo pueda ganar. Podrá haber un ascenso de las fuerzas del enemigo en forma temporal, pero después el Señor termina con él. Entonces, al examinar sus obras, vemos cómo Él obró, cómo Él destruyó al enemigo, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro gozo se levantan, se renueva toda nuestra visión, empezamos a comprender desde esa óptica todas las cosas y vemos como que no está todo acabado, que hay que tirar la toalla porque esto no funciona, ¿para qué voy a estar siguiendo así? ¿Para qué voy a estar perdiendo el tiempo? Mejor tomo este atajo y cosas por el estilo. Eso es el pensamiento básicamente del hombre. Entonces vemos que aquellos que nos oprimen, ¿sí? Que ciertamente hay muchas situaciones que nos opriman, que nos angustian, tarde o temprano, a la luz de las Escrituras, por ejemplo, van a desaparecer. Desaparecieron antes, van a desaparecer en nuestra vida. ¿Y qué es lo que estaba viendo Asaf? Y Asaf estaba viendo la prosperidad de los impíos. Bueno, no es ninguna novedad, nosotros también la vemos. O sea que está hablando también a nuestras vidas de los infieles, de los delincuentes. Había prosperidad en ella y algunas veces nos suele pasar a nosotros. Oramos, intercedemos, damos palabra, decretamos, nos presentamos ante la corte celestial y vemos que una y otra vez está el impío, está el infiel, está el ladrón, está el delincuente prosperando y haciendo de las suyas, y como que... Pero sirven nuestras oraciones. Sirve esto de estar intercediendo, sirve esto de decretar y ir por allá y quebrar una supuesta línea ley y hacer esto. ¿Sirve de alguna manera para algo? Porque yo veo que está todos igual y algunas veces peor. Vemos organizaciones, vemos políticos, vemos empresas haciendo y deshaciendo como nada, y nosotros siempre
pagando los platos rotos. Entonces nos viene esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Como la decía Habacuc, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar con esto y va a seguir esta situación de esta manera, ¿no? Y eso nos cansa. ¿Por qué? Nos cansa porque lo estamos viendo con ojos humanos. Nos cansa porque lo estamos razonando, lo estamos ordenando nuestra mente según criterios humanos. Y entendiendo y razonándola con pensamientos naturales. Y hay todo un contexto en este sentido que nos tira hacia abajo, que nos desmoraliza, que nos cansa. Entonces, fíjate lo que dice Salmo 73, versículos 13 al 16. Dice, justamente antes de lo que hemos leído, ¿no? Dice, entonces, en vano he limpiado mi corazón y lavado en mis manos en inocencia. Entonces, preguntas que nos hacemos, entonces, ¿para qué sirve todo esto, no? Pues he sido azotado todo el día y mi castigo viene cada mañana. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos sería infiel. Meditaba pues para entender esto y resultaba ardua tarea ante mis ojos. Es decir, no podemos tratar o no podemos pensar los pensamientos de Dios con una mente natural. Tratamos de pensar como ellos, hablar como ellos, pero ahí nos damos cuenta, ahí lucha algo en nuestro interior. Bueno, el espíritu contra la carne contra el espíritu, ¿no? Sí, porque dice, hablaré como, si dijera yo, hablaré como ellos, hablo las mundanidades, vivo como mundano, dice, he aquí, a la generación de tus hijos sería infiel. O sea, ahí está como Jeremías en un momento dice, no hablo más, pero había un fuego dentro de mí que no lo podía tolerar. Es decir, que hay un impulso del Espíritu Santo, no, vos naciste para esto. No para caminar con los infieles, no para hablar como los infieles, no para pensar como ellos. Vos naciste esto, vas a ser infiel a la generación, a la generación de tus hijos, no mis hijos, tus hijos. ¿Y cómo se resuelve este asunto? ¿Sí? Meditaba pues para entender esto y resultaba ardua tarea ante mis ojos. Entonces, ¿para qué seguir intercediendo? ¿Para qué guardarnos en santidad? ¿Para qué servir al Señor si está todo igual? Hay algo de todos modos que no me termina de cerrar porque mi corazón me dice, no puedo ser infiel a la generación de los hijos de Dios. Entonces el punto de bisagra es justamente versículo 17, y que explica todo lo que leímos al principio de por qué da esa confesión a Asaf. El versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, percibí el fin de ellos. Entendamos ahora que el santuario de Dios es Jesucristo mismo, Él es el templo. Es el corazón de Dios. Y Jesús vive en el seno del Padre, ¿no? Entonces, entrando en Él se aclara todo el asunto. Entrando en Él pienso como Él lo hace. Entrando en Él tomo de su fuerza. Entrando en Él se me aclara todo el panorama. Y en la escuela hablábamos del tabernáculo celestial, ¿se acuerdan? Tabernáculo celestial, que Dios extendía sobre aquellos que salían triunfantes de la gran tribulación. El punto es que ahora nuestras fuerzas son tremendamente debilitadas y nuestro entendimiento totalmente confundido estando afuera. Tenemos que entrar, no voy a decir entrar adentro porque ¿dónde vamos a entrar si no es adentro, ¿no? Estando afuera, vivimos confundidos, estando afuera, tengo que pelear con lo que tengo. Y claro, como ser humano, peleando contra el mundo, voy a perder siempre. Pero estando adentro, bueno, ya el panorama cambia porque todo lo veo desde la óptica del Señor y me muevo, me levanto, me fortalezco en las fuerzas del Señor. Entonces, cuando estamos dentro del todo cambio, hay un alineamiento, pero también hay restauración, hay limpieza, hay potenciación, hay toda una estructura nueva que se mueve en nosotros. Entonces, como algo aparentemente descolgado nuevamente de lo que estábamos recibiendo y compartiendo,
tengo una cuarta visión y veo un par de rodillas. Pero estas rodillas estaban dentro de una estructura metálica tipo jaula, y lo primero que me viene a la mente en ese momento era una jaula, tomadas desde el muslo y desde la pantorrilla con dos hierros a los costados, de modo que evitaba la flexión de la rodilla. Estaba dura ahí, como si fuera un arnés, una estructura para que justamente no pueda flexionar las rodillas, ¿no? Y de repente esa estructura metálica, esa jaula, ¡pum!, explota. De modo que ahí ya uno podía caminar libremente. Y evidentemente era una invitación para caminar según el diseño. Obviamente, si estoy con la pata dura, mi caminar va a ser torpe y ciertamente muy limitado en cuanto a velocidad. No voy a poder caminar más rápido. Es como si tuviera un yeso que, tengo que caminar tipo pata dura, ¿no? El movimiento no es elegante, es cansador y muy limitado en cuanto a velocidad. Pero eso voló en 1000 pedazos y esas rodillas estaban firmes, sanas y fortalecidas. Y obviamente acá me viene el texto de Hebreos capítulo 12, los versículos 12 y 13, que dice: por tanto, fortaleced las manos afatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Notemos que acá habla de manos fatigadas, rodillas debilitadas, habla de cansancio, tanto de unas como otras. Tanto las unas como las otras estuvieron expuestas a gran esfuerzo, están debilitadas, las manos que estuvieron mucho tiempo levantadas están cansadas, necesitan que se las levante, etcétera, etcétera. Las rodillas muy comprometidas, mucho peso, mucha carga, y no estoy acostumbrado y tengo todas las piernas cansadas, no puedo sostener el cuerpo. En términos espirituales, no se puede adorar, manos levantadas, no se puede adorar, no se puede interceder. Estoy cansado de hacer eso. Piernas, rodillas, habla de no poder caminar alineados, no caminar en línea recta, no caminar en santidad, ¿no? En justicia. Estar espiritualmente agotado. El tiempo me habla y al mismo tiempo me habla del diseño: sendas derechas para vuestros pies, sanidad para que lo que está enfermo se sane. Y ahí nos pusimos a orar justamente para tomar fuerzas en Él, ¿no? Para aprender de Él, pero aprender desde adentro, ¿sí? Para aprender justamente de sus diseños, aprender del modelo que es Cristo Jesús, el varón perfecto. Y te invito en este momento a orar justamente, ¿sí? Estamos en su interior, lo oramos, creo que la oración Dios la escucha, ¿sí? Estamos acá no pensando en pajaritos, sino no estamos pensando a ver cuándo termina, qué voy a comer al mediodía. Estamos pensando en las cosas del Señor, estamos dentro del Señor. Entonces, desde ese interior podemos orar tranquilamente para aprender, ¿sí? Entonces, Padre, desde tu interior, Señor, queremos aprender de tus riñones, aprender de tu corazón, para que tú pongas tus fuerzas en nosotros, para que pongas tu perspectiva en nosotros, para que pongas tu entendimiento, tu percepción, tus motivaciones, tus intenciones, todo lo tuyo que venga sobre nosotros, para que pueda correr y no fatigarme. Y como dice Isaías, ¿sí? Como dice la palabra, Señor, los que esperan en Yahvé
correrán y no se cansarán, van a tener nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, andarán, remontarán vuelos como águilas. Entonces, queremos tener todas esas fuerzas en ti para no solamente caminar. Cuando hay que caminar, caminemos y caminemos en línea recta, pero cuando hay que correr, corramos y no nos cansemos. Y cuando que hay que volar, podamos remontar sin mucho esfuerzo, porque tú nos vas a levantar. Padre, en el nombre de Jesús, con esa misma gracia con la que nos permitiste entrar en ti, sean renovadas nuestras fuerzas, sea renovado nuestro entendimiento, para no pensar como piensa el mundo y no tomar las fuerzas del mundo, sino de tus fuerzas. Señor, sea renovada, sea removido, Señor, toda jaula que está en nuestras rodillas para poder caminar y aún correr cuando sea necesario, sea nuestro andar elegante según el diseño eterno. Hablamos a las rodillas debilitadas, mis rodillas, las rodillas de la congregación que estén debilitadas, que sean en este momento fortalecidas. Señor, a los brazos caídos a levantarse, a esos brazos que no pueden adorar, que no pueden interceder, que tienen esto o aquello y siempre hay una excusa, Padre, para que sean fortalecidos en este momento, en el nombre de Jesús. Declaramos que no hay cojo entre nosotros, porque lo cojo ha sido sanado y puede caminar por camino de santidad. Señor, hablamos a toda la congre y a todos los que están viendo y escuchando desde el interior del Señor, para que conforme a ese espíritu de gracia, conforme al abrazo de esas aguas del Señor, entren a esas dimensiones internas del Señor y tomen y sean impartidos por su fuerza y sean impartidos por su entendimiento y sean impartidos por su corazón y con todas sus intenciones y motivaciones, Señor, para vivir conforme al diseño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Volvamos a Mateo capítulo 11. Dice ahí, aprended de mí. El maestro está diciendo, aprendan de mí. ¿Sí? Y me viene de nuevo esta persona secuestrada que había visto en la segunda visión. Me viene esta persona secuestrada. Estaba estudiando, estaba llevando libros, en general estaba estudiando ¿de qué? Y estaba tomando libros, estaba tomando entendimientos, conocimientos de personas antiguas, o sea, de cosas que están escritas en los libros, pero finalmente sabiduría humana. Y esto es muy interesante porque Jesús dice, aprende de mí, pero ella estaba aprendiendo, esta persona, estaba aprendiendo de otros, estaba aprendiendo de hombres, ¿sí? Y esta persona estaba siendo secuestrada. ¿Dónde estaba? ¿Por qué? O mejor dicho, permitime que te haga esta pregunta, o esta pregunta retórica. ¿Por quién estaba siendo secuestrada esta persona? Entendido que era justamente por la sabiduría humana. Estaba siendo secuestrada. Y ahí dice Jesús, que dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Jesús estaba autodefiniendo y habíamos hablado del espíritu de mansedumbre y como contrario a ese espíritu de mansedumbre está el espíritu de orgullo. ¿Y el orgullo cómo entra? Con la sabiduría humana, con el conocimiento envanece, dice 1 Corintios 8:1. Entonces, esta persona que llevaba una cantidad de libros para aprender de los hombres, finalmente de la humanidad, estaba siendo secuestrada por este espíritu que la enorgullecía al tener todo esto, pero estaba su persona estaba siendo secuestrada. La turbación, la angustia, los temores producen debilitamiento. Te menciono 2 versículos que el Señor nos mostró para la escuela, esta escuela que pasó, ¿no? Y dice ahí Jeremías 49, 23 y 24, dice, juicio acerca de Damasco, dice acerca de Damasco, se confundieron Amat y Arfat porque malas noticias, escuchen, malas noticias han oído.
se derriten en aguas de desmayo, no puede sosegarse. Damasco se debilita y se apresta para huir. El temblor se ha apoderado de ella, dominada por la angustia y los dolores como mujer parturienta. Notemos que se dice, confundieron, malas noticias, se derriten en agua de desmayo, se debilitan, se aprestan a huir, temblor se ha apoderado, angustia, dolores. Es el cuadro de una ciudad que está viviendo o está experimentando su propia destrucción, al menos ya con noticias. Todavía no la vivió en carne propia, pero ya las noticias la hacen desfallecer. Uno puede tratar de buscar, indagar una vía de salida, una vía de escape, pero no va a resolver eso el problema. Entonces, busca en la sabiduría humana, busca en la historia humana, busca en las estrategias humanas, pero queda atrapado por eso y la angustia no se va. Nada de eso le sirve. Y me viene con esto otro pasaje, otra historia que ustedes conocen muy bien, y es lo que pasa en Jericó, justamente. En Jericó estamos hablando de una ciudad que tiene una historia que está recordando de 40 años atrás. ¿Sí? Porque 40 años atrás el pueblo de Israel había derrotado, ¿se acuerdan? Había salido de Egipto, se había abierto el Mar Rojo, se cierra el Mar Rojo sobre todo el ejército de Egipto, ¿sí? Se destroza la primera potencia mundial, un conjunto de esclavos destrozan, bueno, obviamente es Dios, ¿no? Pero para el pueblo de Jericó venía Israel y con él venía el Dios de Israel, ¿no? Entonces vos fíjate lo que dice Rahab, Josué capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, porque hemos oído de cómo Adonai hizo secar el mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que hiciste a los dos reyes del amorreo, allende el Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos, se nos derritió el corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Adonai, vuestro Dios, es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto lo dice Rahab, lo dice una prostituta, lo dice una mujer que vivía entre los dos muros, vivía entre afuera y adentro de la ciudad, ¿no? Veía a los extranjeros pasar y usaba sus servicios para los extranjeros. Pero fíjate el entendimiento que tiene. Pero a causa de lo que había hecho 40 años atrás y lo que había hecho más recientemente con Og y Sehón, que los destrozó completamente, el corazón de Jericó se derretía. No podían sostenerse. Ahora, yo estoy bien en claro que estos son enemigos del Señor, ¿sí? No está hablando de la iglesia, pero el principio operativo en el corazón es el mismo. Cuando oímos de estos rumores, de estas noticias, y las recibimos en el corazón, nuestro corazón se ablanda, ¿sí? Fuerzas se debilitan. El miedo, las noticias, la incertidumbre de las cosas que han de venir, las especulaciones, que ya se habla de una tercera guerra mundial, están puertas y ya se habla de evacuar a Europa. Y mirá lo que estoy diciendo, evacuar a Europa. ¿A dónde la pones? Entonces se crea toda una atmósfera de miedo y de inseguridad. Organismos que intentan brindar paz y seguridad no lo hacen e históricamente han fracasado también, aunque su lema sea paz y seguridad, ¿no? Pero si estamos en Él, en su interior, lo escuchamos a Él, si descansamos en Él porque entendemos sus obras y cómo Él obra y finalmente vemos que el mal finalmente va a perder, va a ser destruido, se va a acabar. Entonces eso nos fortalece y nos anima, nos levanta el rostro, porque a pesar de todo el mundo que vive cabizbajo por este problema, por otro problema, nosotros vivimos cabizalto,
¿sí? Porque vemos la esperanza o tenemos la esperanza del Señor. Si uno ve las cosas desde adentro, en Cristo, aprendiendo de Él, la fortaleza y la confianza vuelve a nosotros. Pero si uno las ve desde afuera, fuera de Cristo, la ve como enemigo finalmente, pasivo o activo, pero es como enemigo. Los que están afuera son enemigos. O sea, no importa la religión que tenga, el punto es estar adentro. Si uno está adentro, entonces ya las cosas las ve diferente. Jesús dice en un momento a los discípulos, Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan va a decir que Jesús entrega esa fe, su fe por la cual venció, su fe a nosotros, y finalmente va a decir, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, nosotros hemos nacido de Dios, hemos vencido al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Podemos vencer porque Él venció. Él venció por su fe, nosotros vencemos por su fe también, ¿sí? Cuando contemplamos sus obras, cuando oímos su palabra, la fe viene por el oír su palabra, entonces su fe viene sobre nosotros, nuestras fuerzas se renuevan en las suyas, nuestra perspectiva se aclara, nuestros pensamientos se alinean. Y por eso corremos sin cansarnos, primero porque sabemos que vamos a llegar a la meta. O sea, el gran problema de mucha gente es que no sabe si vamos a llegar. O ellos no saben si van a llegar. Tal vez esperan que, pero no saben si van a llegar. Pero nosotros tenemos la seguridad de que vamos a llegar. ¿Por qué? Porque es una meta que nos puso el Señor. Es un objetivo que nos puso el Señor. Y no somos nosotros, es el Señor que nos está llevando. Así que tenemos plena seguridad en ese sentido. Tenemos que aprender de Él. La turbación produce debilitamiento. Eso le pasaba a Asaf. Ahora, notemos que él no era un pagano. Él era un sacerdote, una persona fiel, una persona consagrada a Dios, pero que eventualmente puede mirar hacia afuera también. Entonces ahí se les compagina todo. Mira cómo dice Salmo 73. Versículo 2, dice lo siguiente, en cuanto a mí, casi, mira esa palabra, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque empezó a sentir envidia. ¿Por qué ellos prosperan y yo estoy acá como sacerdote con 2,5 pesos? El enemigo quiso conquistar el corazón de Asaf. El enemigo quiere conquistar nuestros corazones para que pensemos y declaremos lo que no debemos pensar ni declarar. Para que pongamos en nuestro corazón pensamientos que son totalmente obtusos, que son los pensamientos de afuera. Eso es lo que quiere el enemigo, conquistar nuestro corazón. Recuerden ese brazo que venía y secuestraba a la persona. ¿Para qué sirve? A ver, preguntas que se pudo llegar a hacer, quizás, pero estuvo a punto. ¿Para qué sirve guardar la integridad? ¿No es mejor ser pragmáticos y seguir la corriente de este mundo? Más fácil es el sálvese quien pueda. Antes que me pisen, piso. Pisoteo todo el mundo antes que me pasen por arriba. Entonces yo entro a pensar como piensa el mundo. Pero dice, yo soy manso y humilde de corazón y los mansos heredarán la tierra. Es el pensamiento de Dios. Entonces, sigo la violencia de este mundo, sigo las técnicas de este mundo, sigo la sabiduría, sigo los libros que llevaba esta mujer o esta persona para estudiar técnicas del mundo, o sigo lo que dice el Señor. Asaf estuvo casi por tener este tipo de pensamientos. Estuvo a punto de rebalar, sintió envidia en su corazón y el enemigo le estaba diciendo, ¿para qué es tu corazón? ¿Sí? ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? La vida se vive una vez, sos joven, viví tu juventud, no pierdas el tiempo, codíate con los tuyos. ¿Qué estás haciendo entre gente vieja? Siguiendo religiones viejas. Vos sos joven, viví la vida.
Eso es lo que te va a poner el mundo, pero vos no le perteneces al mundo. En tu corazón, ¿cómo vas a ser infiel a la generación de los hijos de Dios? Otros prosperan y no tú. ¿En qué estás confiando? Ese fue el tipo de controversias que tenía Asaf hasta que entró en el santuario, en el tabernáculo, en Cristo. Leer las cosas desde afuera te atrapan, ¿sí? Lo digo de esta manera, secuestran tu corazón. Te voy a decir esto, hay espíritus que secuestran los corazones. Y mientras que esté secuestrado, está atrapado y fuera de libertad, de todo margen de libertad. El mundo tiene un espíritu de secuestro. La palabra por secuestro en hebreo es ganab, que es la misma por robar, engañar, actuar escondidas, arrebatar, ocultar, sacar, ¿sí? Y es interesante, por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan de Absalón, hijo de David? ¿Sí? Que le hace toda una revuelta de estado a David, y dice, segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 6, dice, así obraba Absalón con todo Israel cuando acudían al rey para juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. Con su palabra, con sus pensamientos. Yo sé, David está muy ocupado, no va a poder atenderte. Yo voy a resolver tu problema. Si David se fijara en ti, claro, sí, pero vení a mí, yo te voy a resolver tu situación, yo voy a atender tu causa. Necesito tu voto y yo voy a resolver tu problema. Entonces secuestra el corazón. Hay espíritus que roban o secuestran el corazón. Jesús va a advertir, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, ¿sí? Entonces, como todo secuestro, el peligro es que uno queda encerrado y no sabe cuál va a ser su destino. O sea, está en manos del secuestrador. Es muy dramática la situación. El primero que sufrió esto fue José. Dice, cuando se lo dice al copero, Génesis 40:15, dice lo siguiente, porque en verdad fui secuestrado, Ganab, de la tierra de los hebreos, y aquí nada he hecho para que me echaran al calabozo. Fue secuestrado, ¿sí? El primer hijo de David, en el primer caso el hijo de David secuestraba los corazones de la gente para tenerlos cautivos a sus palabras y el reino se dividió y pudo haber muerto mucha gente ahí, incluyendo David. En el segundo caso, José, por envidia de sus hermanos, fue vendido a los madianitas, quedó al servicio, fue esclavo, lo agarró la esposa de Potifar, terminó en la cárcel, secuestrado también. Tuvo una experiencia muy traumática con sus propios hermanos y en la cárcel, o con la esposa de Potifar, ¿no? Obviamente Dios lo liberó, pero lo fuerte que pueden ser esos espíritus para secuestrar la vida y meterlas en un calabozo. Antes de eso, o a continuación de este pasaje, José le pide al copero, cuando vayas, habla de mí al faraón, que yo te revelé este sueño y esta es la verdad. ¿Sabes una cosa? El copero se olvidó. Se olvidó por 2 años. Se olvidó la alegría que tenía el copero, que no le cortaron la cabeza, al panadero no le ocurrió lo mismo, ¿no? Se olvidó. Entonces Dios interviene con los sueños del faraón, lo de las 7 vacas flacas y gordas, y ahí el copero, vos sabés que hace 2 años, algo así, sí, ese muchacho que está ahí me reveló el sueño y fue puntual, ¿eh? ¿Por qué no lo llamás? Entonces en ese momento lo sacan de la cárcel, se casa con la esposa, tiene hijos, y uno al ver los nombres de los hijos ve cómo se liberó una angustia que había en su corazón.
Y después conocemos que viene la historia de los hermanos, cómo se encuentran, que no los distinguen, que le pone la copa, que esto, que aquello, todo ese jueguito. Y al final, porque los hermanos estaban temerosos, no se quedará a vengar de nosotros y nos matará a todos nosotros. Fíjate lo que dice en Génesis 45, versículo 38, dice: por eso Elohim me envió delante de vosotros, para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviaste vosotros acá, sino a Elohim, quien me ha constituido como padre de Faraón y señor de su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, ahora José lo estaba viendo con otra perspectiva. Por mucho tiempo tuvo una amargura en su corazón y estuvo encarcelado, mínimamente 2 años, ¿sí? Pero aún fuera de esa cárcel había otra cárcel porque había sido vendido como un siervo. Entonces hay un entendimiento diferente cuando uno está con un corazón secuestrado y cuando uno es libre. O cuando uno está afuera y cuando uno está dentro. De Cristo me estoy refiriendo ahora, ¿no? Por eso entiendo, Jesús se abre a sí mismo para que entremos a Él. Y no solo es estar en Cristo, sino que esa relación con el Señor es interna, desde adentro. Es para aprender de Él, para descansar de Él, para ser impartido de Él, pero desde su interior. Vuelvo a repetir, aún si esa biblioteca fuera de un seminario bíblico que se llevara a todos los libros de teología y comentarios y exégesis y demás, sigue aprendiendo desde afuera. Por importante que sean leer libros, seguís aprendiendo desde afuera. La idea es la invitación que hace el Señor para entrar en su interior, para que nuestro caminar no sea torcido, caminar en la veracidad, en la verdad del Señor y a la velocidad que Dios indique. Cuando hay que caminar y en línea recta, cuando hay que correr y en la letra y sin cansarse, y cuando hay que levantar las alas y que el Señor te lleve. ¿Sí? En ningún caso nos cansaremos y fatigaremos, porque no son nuestras fuerzas, son las fuerzas del Señor. En ese interior, en ese aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, hay un espíritu de libertad que viene sobre nosotros. Aprender de Él es permitir ser impartidos por Él. No es recibir conocimientos, es ser impartido. Es probable que no entendamos las cosas, porque son cosas del espíritu que tienen que venir a nuestro espíritu. Eso va a renovar el entendimiento, pero eso es el caminar por fe. No es caminar por entendimiento, caminar por vista, es el caminar por fe. Entonces, aprender es permitir que el Espíritu de Dios imparta a nuestro espíritu todo lo que Él es. ¿Sí? Y eso es lo que nos hace ascender. El tener conocimientos, por el tener conocimientos, no nos hace ascender. Al contrario, nos hace ascender en orgullo. Pero eso frena la gracia de Dios sobre nosotros. Y había unos brazos de parte de Dios que era una invitación de la gracia. O sea, es todo lo contrario. Sabemos que estamos todos en un proceso y todos hoy estamos en cierto grado de libertad. Déjeme ponerlo así. Si nos comparamos con nuestra vida anterior, ¿sí? Sí, estamos libres. Y algunas veces creemos que estamos totalmente libres, pero el Señor sigue trabajando en nosotros, sigue procesando nuestros corazones y algunas veces podemos entender que no estamos todos libres del todo, pero estamos conciencia en qué puntos no estamos libres y estamos trabajando con eso. Pero al menos tenemos conciencia. Antes decíamos, pero sí, cuando quiero dejar de tomar, dejo de tomar. O sea, no estás consciente de que estás atado a la bebida. Entonces decías ese argumento típico, cuando quiera dejar de tomar, dejo. Pero nunca deja. O sea, no está consciente. Ahora sí, yo tengo este problema, la lengua la tengo demasiado larga, o
tengo este sentimiento en mi corazón, tengo esta atadura, tengo este miedo. Tengo conciencia de que tengo algo y por eso yo puedo presentarme delante del Señor. Señor, tengo esto que no está resuelto. O sea, el Señor me abrió ese entendimiento. Antes no lo sabía, ahora sí lo sé. Una luz resplandeció en mi vida y puedo entenderlo y yo sé que el Señor me va a pasar a un mayor grado de libertad, hasta llegar a la maduración, al varón perfecto, a la medida del varón perfecto. Esa gracia que nos invita, decíamos hoy, ese principio, es también una gracia que dice, hay lugar para ti, ¿sí? O sea, no dice, bueno, acá se cerró, ya entraron muchos. No, hay gracia, nos invita, hay lugar para nosotros. Esto es tanto válido para el creyente como para el no creyente. Como dice Jesús, Juan 6:37, dice ahí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene de ningún modo lo echo fuera. O sea, la gracia, como la hemos estudiado, nos fue dada desde la eternidad, ¿sí? Y se presenta como ríos de provisión para irnos a ser saciados por Él. Y hay contenido, hay agua suficiente para todo aquel que entra. O sea, los ríos no se agotan. A ese lugar de reposo, ¿sí? Es a donde nos lleva a introducirnos, inclusive si pensamos en esa persona de esa biblioteca que puede ser, repito, un seminario, un instituto teológico, bíblico, como se llama, lleva una cantidad de libros de cristología, de teología y demás. Así no se aprende a Jesús. Y digo esto porque hace un par de días, en esta semana, me llegó un mensajito invitándome a participar de un nuevo instituto bíblico, universidad que se va a abrir acá en la Argentina con aprobación de la CONEAU y demás, que tiene que ver con teología. Sería algo algo novedoso acá en la Argentina, ¿no? Y me invitaban a participar. Y yo conozco al que está al frente de todo eso porque hemos estado ahí, estuve viviendo en su casa, trabajé en su colegio, estuve en la iglesia que la pastoreaba el papá de él, estuve dando seminarios ahí, etc. Y yo le dije, mirá, veo que es más de lo mismo. O sea, no estás presentando ningún desafío. O sea, tecnológicamente sí, pero de contenido es lo mismo. Y yo veía mucho esta palabra como que esa mano verde me quería secuestrar. Estoy hablando, y yo iba a dar lo mío, pero yo sabía que acá si se pone en un programa, esto es lo que te le da, ya me decía, teología sistemática 1, 2, 3, introducción al griego, el Nuevo Testamento. Yo decía, uy, no, Señor, esto me quiere secuestrar. Y lo conozco. Y no estoy diciendo que son emisarios del enemigo, no. Pero no tienen suficiente luz. Y la oscuridad nos puede secuestrar el corazón, aún en hermanos. O sea, entendiendo a dónde nos ha posicionado el Señor, volver atrás es encerrarse cuando Dios nos dio libertad. O sea, grados de libertad. ¿Sí? No estoy diciendo que ellos no tienen salvación, esos son del diablo, no. Grados de libertad. Por la gracia de Dios nos dio grados de libertad. Pero aceptar esto yo lo veo como una mano, esa verde grisácea, que me agarra así y me tira a los libros nuevamente, a la confianza de los libros, al aprender de los libros. Vuelvo a repetir, no, yo tengo muchos libros y leo, ¿sí? Pero hacer todo un programa en base a libros y no en base a revelación, no, gracias. Gracias. Una cosa es conocer acerca de, otra cosa es conocer a.
Y cuando vos te metés en el interior de Cristo, conoces a Cristo, no acerca de, porque lo empezás a experimentar. Cuando leí con atención este versículo, a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Quien no salvó, estoy leyendo 2 de Timoteo 1:9, quien no salvó y no llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo, Jesucristo, antes de todos los tiempos. La gracia nos fue dada antes de todos los tiempos. Yo decía, wow. Entonces, antes de todos los tiempos yo existía, pues, ¿cómo me va a dar una cosa si no existía en aquel tiempo? Entonces, antes de todos los tiempos yo existía y me llamó con llamamiento santo y me dio esa gracia. Entonces, la gracia me fue dada en la eternidad. Nosotros existíamos ahí en Cristo. Ahí recibimos por primera vez eso. Y como dice el versículo siguiente, esa gracia fue después manifestada en Jesucristo. Leemos los siguientes versículos, 10 y 11, dice, y que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sigue hablando de la gracia, el cual abolió la muerte y sacó a luz vida e inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo he sido constituido predicador y apóstol y maestro. Y por lo que hizo, o sea, por lo que Él hizo, por lo que Jesús hizo, soy lo que soy. Es decir, hubo una primera impartición de gracia en la eternidad. Y ahora cuando aparece Cristo, estamos hablando de la primera venida de Cristo, cuando aparece Cristo, esa gracia se manifestó sobre nosotros y fuimos salvos. Y eso es lo que nos da una perspectiva de lo que realmente somos. Porque por eso dice... para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro. O sea, cada uno, por esa gracia misma, es llamado a algo en la vida, pero es una gracia que fue impartida desde la eternidad. Y hoy están esos brazos de gracia animándote a entrar en él. Entonces la gracia fue dada en esa eternidad y por eso podemos funcionar en lo que realmente es nuestro llamado, ¿sí? Por esa gracia, sigue funcionando. Estaba quizás bloqueada por causa del pecado, pero removido el pecado, esa gracia ahora fluye a través de esos ríos. El enemigo quiso callarnos, encerrarnos, estropearnos, deformarnos, y lo hizo, en cierta manera, en nuestro pasado. Pero el Señor nos ha liberado, y esa invitación de aguas es para que nos acerquemos a Él, para, por medio de esas aguas, justamente limpiar todos esos resabios que hayan quedado y pasar a mayores grados de libertad. Como dice Apocalipsis, el que tiene sed, venga y beba. ¿Sí? Ahí está nuestro deseo. Ya no es el Señor, la provisión del Señor ya está dada, la invitación está dada. Ahora es nosotros que tenemos que ir a Él. ¿Sí? Entrar en Él. Así que hay una invitación permanente para acercarnos y entrar en una intimidad más profunda, de modo que, así como decía la canción, acércate, acerquémonos. Y ese es el trono de gracia que nos está invitando, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues a ese trono de gracia para recibir misericordia y gracia, o gracia y misericordia para el oportuno socorro. El camino está abierto y sigue abierto y está abierto por su sangre. Pero la invitación está dada. El punto es si nosotros vamos a entrar o nos quedamos afuera. Cerrá tus ojos un momento. Vamos a orar. Padre, gracias porque esa puerta tú abriste y no la cierras delante de nosotros. Esa puerta de gracia está disponible, abierta para aprender de ti y queremos aprender de ti y hallar fuerza, estar enjugados contigo, Señor, caminar contigo para que no sea nuestra perspectiva, sino tu perspectiva, no sean nuestras motivaciones e intenciones del corazón, por sublimes que parezcan ser, Señor, las tuyas son mejores. Señor, hay caminos que les parecen rectos al hombre, pero son caminos de muerte, dice Proverbios.
y tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y queremos tenerlo desde adentro, desde la experiencia, de la relación, desde la intimidad tuya, Señor. Queremos tener esas fuerzas que vienen de ti, de tus propios riñones, Señor. Toda esa fortaleza que no nos agota para caminar lo que tengamos que caminar y aún correr y aún volar. Señor, queremos aprender de ti. Queremos aprender de ti y sabemos que hay gracia abundante en ti. Te adoramos, Rey, te bendecimos y desde ese interior, Padre, también queremos unirnos a la comunión contigo, a la comunión con tus santos. Y no solamente los que aquí estamos presentes. Pablo, tú hablas de la gran asamblea. Y sabemos que cuando entramos en esa intimidad, entramos en Sión y ahí está la gran asamblea. La asamblea de los santos, de los inscritos, de los primogénitos. Señor, esto no es algo de afuera, es algo bien de adentro, porque todo está en ti. Y en este momento queremos entrar en ese tiempo de comunión. Y nos diste, Señor, el pan y la copa para poder celebrar esa relación, esa realidad en medio de nosotros. Te honramos a ti, Señor Jesús. Te honramos a ti, Rey. Quiero invitar a las hermanas que puedan pasar con el pan y la copa para celebrar la cena del Señor. No salgas de su interior y permití que los pensamientos del Señor se hagan tuyos, que sean impartidos, que las nuevas fuerzas sean impartidas, que las intenciones y motivaciones del corazón del Señor sean impartidas. Despojate de todo pensamiento viejo de afuera. Muchas especulaciones, tú sabes que los noticiosos y programas tienen que llenar espacios. Entonces vienen los opinólogos a decir lo que podría pasar y de lo que no podría pasar y que si esto ocurre y que si esto... Y todos son hipótesis. Y en las que no son hipótesis, uno sabe si son verdades o son distorsiones de la verdad. Y en los últimos años esto ha pasado una y otra vez. Y son todos pensamientos de afuera. Pensamientos que te ahogan, pensamientos que te sacan, te condicionan, te encarcelan, te secuestran tu corazón para no poder concentrarte en las cosas de Dios, para desviarte, para decir, no tengo que manotear de esto y de aquello. Y algunas veces te da bronca porque y ahí está lo que sufría Asaf. Pero Dios te invita a estar dentro de Él, en su tabernáculo. Esa gracia está disponible. Y permití ser impartido por Dios en este momento, por eso. Señor, mientras comemos del pan y de la copa, queremos que esta celebración de este pacto se haga más profunda en cada uno de nosotros. Señor, te honramos a ti, Rey. Te honramos a ti, Jesús. Gracias por el pan, Señor, que habla de tu cuerpo, de la copa que habla de tu sangre.
que son realidades eternas en nosotros y por eso podemos estar en ti, Señor. Señor, queremos caminar a mayores grados de libertad, a mayor grado de intimidad contigo, Señor. Enséñanos acerca de la gracia que tú preparaste para nosotros y nos diste desde la eternidad, desde tiempos eternos, en el nombre de Jesús. Te invito a participar de la cena del Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga ricamente. Gracias por participar de este tiempo. Señor los bendiga ricamente. Los que están siguiéndonos por internet, Señor también los bendiga y tengan una excelente semana. Aprovechando la gracia y la invitación de parte del Señor. Amén. Bendiciones. Bien, hermanos.